En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Ayer, 19 de marzo, celebramos la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Así que todavía estoy a tiempo para felicitar a todos los Josés y a todos los Josephs y a todas las Josefas y a todas las Josefinas y Finas y todas las versiones del mismo nombre femenino. Un abrazo bien fuerte. Una de las oportunidades que nos brinda San José es la de adentrarnos en el mundo de nuestra identidad. Y estos hay que sobresaltarlo precisamente porque eso es una función importantísima que tienen los padres en la vida de sus hijos, ayudarles, asistirlos a descubrir su identidad. Y también, por supuesto, a forjar, a trabajar, a poner su impronta en esa identidad que va a tener su hijo. Hacernos una pregunta. A eso nos invita José, nuestro Padre José, en estos días. Hacernos una pregunta que siempre es oportuna. ¿Quién soy y hacia dónde voy? ¿Qué busco en mi camino? ¿Y qué estoy dispuesto a dejar en cada paso? Hablamos de la obediencia, de la función de José dentro del plan salvífico, de su castidad, de su laboriosidad, de su paternidad tan definitiva y tan impresa en la personalidad de Jesús. De muchas cualidades más podemos hablar. Todo eso pudo serlo porque aquel descendiente de David, del rey David, quien recibió la misión de guardar al niño, a la mater, y luego a toda la iglesia, tenía una clara noción de su identidad. Él, en escucha y en oración, pudo comprender quién era y para qué Dios lo quería. Por eso pudo ser, como decía uno de los himnos de la liturgia de ayer, una leve hierba en humilde pradera. Eso fue José y por eso se convirtió en un personaje tan importante en la historia de la salvación. Y estamos celebrando hoy este año dedicado, este año santo dedicado a José. Eso fue una leve hierba en humilde pradera. Pudo rondar en paz en la penumbra de la historia ordinaria, no de la gran vida, no de la vida pública, ni de la fama, ni de los trajes y de las modas, sino en la historia ordinaria, de lo que hoy algunos llaman, en la historia, dirían hoy, en la historia del hombre de a pie. De ahí que mereciera ser morada de la luz cuando la luz se hizo carne de nuestra carne. Así lo dice el himno de los laudes de ayer, solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Ser morada, mereció ser morada de la luz cuando la luz se hizo carne de nuestra carne. Durante este año que la Iglesia le dedica
Una de las invitaciones importantísimas que recibimos de José es fijarnos en nosotros mismos, porque para descubrir nuestra identidad tenemos que fijarnos en nosotros mismos, en nosotras mismas, y comprender nuestra identidad. Pienso que las lecturas de la misa de hoy, sábado de la cuarta semana de la Cuaresma, pueden ayudarnos en esa dirección. El hilván que une el contenido y es el tema principal de las lecturas que se proclaman es el de la justicia. El tema de la justicia. Bueno, como siempre en la palabra es tan rica que podemos encontrar varias cosas. Yo me voy a detener en este tema. El profeta Jeremías, en medio de un ambiente de reproches, de persecuciones y de sed de justicia, implora la venganza de Dios. También el salmista, que ha invocado a Dios como su escudo, confía en el juez justo. Percibe y ve, mira a Dios como el juez justo. Finalmente, la perícopa evangélica posee un contenido jurídico impresionante. Voy a quedarme en el texto evangélico, no por el sabor a derecho que siempre gusta al jurista, sino porque puede ayudarnos muchísimo a comprender nuestra identidad. Nos puede ayudar a descubrir quiénes somos, de dónde viene nuestra dignidad, eso es importantísimo, y el efecto que esta dignidad debe causar en la forma en que nos sentimos y nos proyectamos ante los demás. Son temas que deben abordarse con detenimiento y cuyo tratamiento nunca se agota. En este momento no tengo, por supuesto, tal pretensión, pero sí podemos aprovechar la coyuntura para iniciar o continuar, según el estado y el espacio de cada persona, la reflexión sobre este tema, cuya incomprensión, le parece a este servidor, es la causa de muchos de los males y de los conflictos que vivimos en este momento y que se vive aquí y en todas partes. Y en nuestro medio se vive en las urbanizaciones, en los residenciales, en el campo y en la ciudad, en las comunidades civiles y en las eclesiales, y en todos los ámbitos en los que interactúa el ser humano con otro ser humano, independientemente de su origen, de su raza, religión o preferencias de todo tipo. En medio de los conflictos que narra Juan en su texto evangélico, despuntan varios principios que hoy nos parecen indispensables para que una sociedad viva conforme a los parámetros mínimos. El texto lleva implícito que no se puede condenar a alguien sin escucharlo. No se puede condenar a alguien sin escucharlo y sin haber realizado un juicio justo que incluya la presentación de las pruebas pertinentes. Eso está clarísimo. Ahí es una consecuencia. El texto, claro está, se está moviendo dentro del ambiente que hay en Jerusalén y de las cosas que ocurren, de que ya está cerca el momento del sacrificio, pero también
tiene esta riqueza. También está implícito en esa lectura evangélica, que los prejuicios son insuficientes para arrestar y para condenar a alguien. Hay que averiguar lo que ha dicho, lo que ha hecho, y que para arrestar a alguien hay que tener un motivo fundado. Que los prejuicios en torno al lugar de donde venimos y con quién andamos no constituyen razón suficiente para echarle mano a una persona, que es la expresión, por eso la uso, que la expresión que se utiliza en el texto para referirse a un arresto. Estos principios que hoy todo el mundo reconocería como derechos constitucionales, antes que jurídicos, son derechos que están planteados en la Escritura. Y esto nos conduce a que tengamos que afirmar que más que derechos que nacen de una ley fundamental del Estado, son derechos que provienen de nuestra condición de hijos y de hijas de Dios. La razón de ser, de la existencia y del respeto a tales derechos está muy bien que esté incluida en las constituciones y específicamente en la nuestra, pero su causa primera no es ninguna constitución, ninguna ley. Proviene más bien de la dignidad que tenemos porque somos hechura del Padre Eterno, y en consecuencia fue Él quien nos dotó de esos derechos fundamentales. Es de nuestra condición personal de donde provienen nuestros derechos, y así debemos reconocerlo para evitar las subvaloraciones, los menosprecios, los complejos de inferioridad y los aires de superioridad. La conciencia del origen de nuestros derechos es importantísima porque nos permite, en primer lugar, reconocernos en Dios. Reconocernos en Dios. Abrirnos. Y una vez nos reconocemos en Dios, que somos criaturas de Él, que hemos salido de sus manos, entonces podemos abrirnos a los demás como lo que somos y acoger a todos y a todas como lo que somos y manifestarnos como somos y aceptarlos y recibirlos y abrazarlos como son ellos, que también salieron de las manos del Padre. Que todos somos criaturas de filiación divina. Ciertamente somos ciudadanos de un Estado y podemos invocar los derechos de la ciudadanía. Eso era lo que hacía Nicodemo en el texto de hoy, reclamando los derechos que había en aquella cultura, que había en aquel momento. O sea que esos derechos tampoco son tan nuevos. Pero el verdadero título de nuestros derechos no reside en la ley, sino en la paternidad divina y en la sangre de aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos. Esa expresión tan hermosa y tan
verdadera, porque es en Dios, en Cristo, en quien vivimos, nos movemos y existimos. El padre de Larrañaga dedica las 2 primeras sesiones de los talleres de oración y vida a descubrir nuestra condición de hijos y de hijas de Dios y a sentir cuánto el Padre nos ama. Y lo hace así, porque sin conocer estos 2 extremos, quiénes somos, de dónde hemos salido, que hemos salido del vientre mismo de Dios y de cuánto Él nos ama, sin conocer estos 2 extremos, podemos ir por la vida sin dirección correcta, podemos ir bajando a la cabeza y sintiéndonos como criados, o quizás dedicarnos a sobrevivir a base del trueque, del truco y de la hipocresía. Peor aún, también podemos optar por considerarnos superiores, por dedicarnos a humillar y a burlarnos de los demás. Pidámosle a San José que nos ayude a sentirnos tan dignos y tan protegidos por Dios que en nuestro momento también vivamos la gracia de asimilar esta verdad que también aparece en el himno que ya cité. La luz del ser inmenso no cabía en el brillo de la soberbia humana que acongoja a los pobres. La luz se deposita en los arroyos claros para encender su cauce con estrofas serenas. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarme, quiero informarles que ya el próximo fin de semana estamos en la Semana Santa. Durante esos días vamos a tener que atender muchos asuntos, muchos encuentros litúrgicos. Por tanto, en el día de hoy me despido de las meditaciones sabatinas. Voy a tener otra participación, voy a preparar otro tipo de trabajo para ustedes, pero de momento suspendemos para poder atender esos trabajos. Luego también para poder aprovechar, claro que sí, el descanso pascual. Recuerden que el descanso es también una de las maneras de bendecir a Dios. Por eso es tan importante descansar en los momentos oportunos. Así que descansaremos también un poco durante la Pascua y ya nos volvemos a encontrar. No se preocupen que me comunico con ustedes y les aviso cuándo será ese reencuentro. Continuemos en meditación, en silencio, en paz.